Muy buenas tardes a todas las personas que hoy llegaron a esta cita y agradecemos principalmente su puntualidad. En honor también y respeto a ello, comenzamos este webinar. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien cada una de las personas que hoy nos acompañan, como les decía, en este webinar sobre agricultura 4.0 para cerezos. Mi nombre es Patricia Peñalosa y me desempeño como periodista del Centro de Extensionismo Tecnológico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Think Agro. Y en esta tarde los acompañaré a conocer más sobre eficiencia hídrica para el cultivo que nos congrega. Hoy nos presentará sus soluciones tecnológicas la empresa Aquadetect. En este webinar queremos destacar el apoyo de Corfo que nos acompaña en el marco de la ejecución del proyecto Agricultura 4.0 para cerezos, que es liderado por Copeval y que tiene por objetivo mejorar la competitividad de los productores de cerezas en la región del Maule mediante la difusión y transferencia de tecnologías de agricultura 4.0, como anteriormente se dijo. Este proyecto también busca optimizar el uso de los recursos, aumentar la sustentabilidad y desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático. Comenzamos nuestra primera sesión con el saludo de presentación de la jefa de proyectos de Copeval Desarrolla, Abigail Sepúlveda. ¿Cómo estás, Abigail? Hola Pati, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora contenta de que ya estamos en plena temporada, ¿no es cierto? Preparando ya la cosecha. Exacto. Bueno, más que nada aprovechar de hacer un pequeño saludo de parte de Copeval y agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y también aprovechar de contar un poquito de qué se trata este proyecto Agricultura 4.0 para cerezos, que es un proyecto ejecutado por Copeval y apoyado por Corfo que busca acercar la oferta de soluciones AGTEC que puedan ser ocupadas en la fruticultura a las necesidades de los productores frutícolas. Mediante actividades de difusión masiva, como por ejemplo el seminario que hicimos en Curicó en agosto de este año, y también actividades más en terreno como parcelas demostrativas o días de campo, hemos visto en concreto las posibilidades que hay para usar estas tecnologías en los procesos productivos. Hemos hecho un trabajo en colaboración con consultores como Avium, también con la AGTEC o con proveedores como Agrotech Chile y también con universidades como la Universidad Católica y la Universidad de Talca a través de Fincagro que nos está colaborando el día de hoy para hacer este webinar, porque la idea es como derribar las brechas que existen para que los productores puedan hacer uso de estas tecnologías. En Copeval lo que más queremos es que al productor le vaya bien, que al final de cada temporada las cuentas sean alegres. Y es por eso que estamos comprometidos y queremos formar parte de este proceso de transformación que está viviendo la agricultura chilena, porque sabemos que los desafíos que vienen van a ser cada vez más grandes y las exigencias de mercado, de sustentabilidad o de normativas van a ser cada vez más desafiantes. Entonces, la única manera que vamos a tener de hacer frente a eso va a ser que nuestros procesos sean lo más eficientes posible. Entonces, una de las maneras que vamos a tener de obtener esa eficiencia va a ser el uso de tecnologías 4.0, 5.0, pero avanzando hacia allá. Entonces, también queremos hacer la invitación a que usen toda la infraestructura que se está armando, especialmente en la región del Maule, que es una pionera en este área para que puedan acercarse a las universidades, a las instituciones o a los proveedores como nosotros o como otros proveedores de soluciones que hay, para que vean las posibilidades que hay de que puedan usar estas tecnologías en sus procesos productivos. Entonces, una vez más, agradezco a Corfo y a Copeval por financiar este proyecto y sean todos bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a ti, Abigail, por esta introducción tan ilustrativa sobre lo que hoy día nos congrega. Quiero comentarles que la metodología que utilizaremos hoy para comunicarnos es a través de la sección preguntas y respuestas que está acá en la plataforma. A través de ahí ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios y nosotros procederemos a comentarlos posterior a la charla que ahora comienza.
Les quiero contar también que esta presente webinar tiene por propósito entregar información útil para la inversión de las empresas frutícolas en la adopción tecnológica. Así que, por favor, cualquier duda o lo que nos quieran hacer saber, háganlo a través de la vía de las preguntas, por favor. A continuación, damos la bienvenida a Daniel Cabrera de Aquadetect, que es una empresa que apoya la búsqueda inteligente de agua subterránea. Su método proviene de años de experiencia utilizando la ciencia para encontrar soluciones hídricas duraderas y seguras. Antes de perforar tu terreno, te ayudan a encontrar de manera precisa el lugar más favorable para la construcción de un pozo, por ejemplo. Le damos la bienvenida a Daniel y queremos conocer más al respecto. ¿Cómo estás? Hola Patricia, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, Daniel, te damos el espacio para que puedas compartir tu presentación y ahí te voy apoyando con respecto a la visualización de esta. Perfecto. Ahí deberíamos estar ok, ¿o no? Ahí estamos ok. Perfecto. Ya. Entonces, yo les voy a hablar sobre estudios geofísicos de suelo, en particular para optimizar la extracción de agua subterránea y optimizar el uso del agua en el riego. Eh, yo vengo acá a hablar como parte de Aquadetec. Es una empresa que está ubicada en Curicó, la verdad somos de la región del Maule. Y también participamos del evento que mencionaron de Copeval en Curicó, así que también muchas gracias por de nuevo volver a invitarnos a Copeval, a Corfo, a Sincagro por el webinar que están liderando. Y bueno, yo soy Daniel Cabrera, soy geofísico de profesión y gerente general de la empresa. Entonces, la presentación que vamos a ver, primero les vamos a explicar qué son los estudios geofísicos, cómo hacer un contexto, luego algunos casos de aplicabilidad, casos de éxito, tanto como les mencionaba en la temática de la extracción de la agua subterránea y también cómo se usa en el riego, porque como bien mencionó Abigail, lo que se quiere hablar acá es de la eficiencia hídrica y aumentar la productividad de los productores de fruta, en particular de cereza. Y cuando hablamos de eficiencia hídrica, a veces uno piensa que se habla por ahorrar agua, que está súper bien, por la sustentabilidad y sostenibilidad, pero en la productividad, en el fondo hablando ya de kilogramos por hectárea, por así decirlo, usar bien el agua también es muy influyente. O sea, si sobre regamos, no vamos a tener los calibres que queremos. Y si regamos menos, por supuesto que tampoco. Entonces, cuando hablamos de eficiencia hídrica, es importante mencionar que no solamente es para cuidar el agua, que está bien, sino que también para tener unas cosechas más productivas. Entonces, dicho eso, voy a comenzar con la presentación. Acá hay un esquema bien general de lo que son las aguas subterráneas, los acuíferos. Lo puse para que entiendan la complejidad de lo que se habla cuando uno habla de agua subterránea. La parte agrícola principalmente se encuentra en esta parte que está resaltada en amarillo, que tenemos en el ciclo del agua, tenemos la evapotranspiración, tenemos fuentes de agua superficial que son los ríos y canales que llevan el agua usualmente desde la cordillera hacia los campos. Esos mismos ríos van recargando el acuífero en su pasar desde la cordillera hacia el mar y son esa infiltración de agua que se produce en los ríos, en los canales, por la escorrentía que se genera en los cerros, es el agua que durante millones de años ha estado infiltrándose y abasteciendo el acuífero. Entonces, cuando nosotros regamos o sacamos agua subterránea del suelo, del subsuelo, es agua que lleva mucho tiempo almacenada. Eso es importante mencionar. También de que a pesar de que en la agricultura muchas veces se habla de vetas de agua subterránea o ríos subterráneos, eso muy extraña a veces así, sino que más bien como un lago. En el fondo el agua está a cierta profundidad y se distribuye según los tipos de sedimentos que hayan en la subsuperficie, y eso es la complejidad de los acuíferos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero, ¿qué es lo que es un acuífero? Es agua contenida en el suelo. El suelo está compuesto por sedimentos, arena, limo, arcilla, piedras que se suelen llamar ripio o bolones,
que en cierto punto están, entre ellos hay aire, que es la zona no saturada del suelo, que es lo que no es el acuífero, pero bajo cierta profundidad estos sedimentos ya no tienen aire, sino que tienen agua. Y eso es lo que nosotros llamamos napa freática o acuífero. Si uno hiciera un corte en el terreno, o sea, sacarle una foto haciéndole como una calicata gigante de, no sé, de 200 metros, veríamos una imagen similar a esta, donde tenemos distintos tipos de suelo. En este caso, lo verde se dice que es tierra fértil, los naranjos son arenas con arcilla y los amarillos son gravas con arena. Entonces tenemos todo este tramo de los primeros 60 metros prácticamente, donde hay distintos tipos de sedimentos con aire, no saturados, y en cierto punto el suelo pasa a tener agua, están saturados de agua y es lo que llamamos el acuífero. El tema es que esta agua puede estar contenida en la arena, en la arcilla, en las gravas, y eso depende de dónde esté el agua, va a variar un poco el potencial que tiene el acuífero para extraer el agua, o sea, en los caudales que podamos obtener. Entonces, cuando no hay agua, en el fondo, en las quebradas que se ven, sobre todo en los sectores cordilleranos, vemos este tipo de escenarios, o sea, vemos sectores que tienen más bolones, que son estas piedras redondas como el lecho de río, acumuladas, luego hay unas piedras más chiquititas que se llaman ripio o gravas, y tenemos sedimentos más finos que son estos de acá abajo, que son arena, limo, arcilla. Entonces, eso mismo que vemos a veces en las quebradas, esa variabilidad de sedimento, bajo la tierra ocurre lo mismo. En algunos lugares se alojaron los bolones, en otros lugares se alojaron los ripios, en otros lugares la arcilla. Si bien uno puede hacer un estudio hidrogeológico y intentar dimensionar dónde están alojados los sedimentos más gruesos, que son los bolones, hay que hacer un estudio geofísico para ver en cierta medida qué es lo que ocurre bajo la tierra. Y eso es lo que hacemos nosotros en Aquadetec con nuestros estudios geofísicos. Entonces, este es un esquema de cómo es un acuífero. En el fondo arriba tenemos la superficie donde están los árboles. Esos tubos rojos que se ven ahí son los pozos y las distintas capas de suelo es lo que te estaba mencionando. El caudal de extracción de un pozo, que se mide en litros por segundo, en el fondo cuánto volumen de agua se puede sacar en un tiempo determinado, depende del tipo de muchos factores, pero el más importante es el tipo de sedimento que hay bajo la tierra, el lugar donde fue construido el pozo. Porque, por ejemplo, acá vemos que este tubo, este pozo, de la izquierda, tiene una capa de este sedimento café. En el fondo tiene agua con bolones, como les mencionaba antes, que es similar a la foto que vimos anteriormente. Luego esa capa café y luego hay bolones de nuevo. Esa capa café es arena con arcilla o arcilla, que lo mismo que sucede en los suelos agrícolas, la arcilla retiene el agua, no la entrega, entonces al pozo le pasa lo mismo, el agua se queda ahí y no se va hacia el pozo, entonces el volumen que yo extraigo es más bajo. En cambio, el pozo de la derecha, que tiene flechas más grandes, es porque entra más agua al pozo, porque está construido en un sector donde hay bolones y grava, donde el agua circula libremente. Entonces, estos dos pozos pueden tener los dos 100 metros, pero el pozo de la derecha va a entregar mucho mayor volumen de agua por un tiempo determinado que el pozo de la izquierda, netamente por donde está construido. Y la base de estos pozos suele ser una roca, o sea, cuando se llega hasta el final del pozo, que es lo óptimo, cuando se quieren tomar buenos caudales o caudales más grandes. Para las casas no es necesario porque es para consumo se usa 1 litro por segundo, esa es un poco la relación. En cambio, para las plantaciones agrícolas se ocupa 1 litro por segundo promedio por hectárea. Entonces, si vamos a regar 60 hectáreas, necesitamos un pozo de 60 litros por segundo si es que vamos a regar solo con agua de pozo. Entonces, la base del acuífero, que es mi limitación para construir el pozo, es la roca y de ahí hacia abajo ya no hay agua. Entonces, que eso usualmente, o no toda la gente que construye pozos, o sea, que compra pozos, por así decirlo, lo sabe, los perforadores sí lo saben. Que cuando se llega a la roca hay que detener la perforación porque hacia abajo no va a haber agua. Entonces, muchas veces se hacen pozos, no se encuentra la cantidad de agua que se quería y empiezan a aventurarse a seguir perforando, pensando o esperando obtener más agua. Pero si uno supiera qué es lo que está ocurriendo bajo la tierra, no haría eso, porque yo sabría que más abajo no va a haber agua. Entonces lo que hacemos nosotros es, antes de hacer la perforación, hacer estudios para ver, de cierta manera, qué es lo que ocurre bajo la tierra
y después perforar con una guía. En el fondo decir, ya, acá en este punto yo voy a perforar porque hay mucha grava en profundidad y voy a perforar un pozo de 120 metros porque a los 120 metros está la roca. O sea, de ahí hacia abajo ya no hay agua. Eso es un poco el servicio que nosotros ofrecemos en Aquaete. Entonces acá también otro esquema de 3 pozos que uno entrega 10, 20, 30 litros por segundo, donde la variación es netamente el lugar donde fue construido. O sea, todo está en el mismo campo, pero como en algunos lugares había más arcilla, en otros lugares había más grava y bolones, se obtienen caudales de extracción diferentes. Acá también es importante mencionar que para construir un pozo, el cobro, el valor de ese pozo tiene que ver con los metros, los metros de perforación. Entonces, si yo, y bueno, tiene que ver con el diámetro también, pero si yo hago un pozo de 10 pulgadas, que estos 3 pozos tienen 10 pulgadas, los tres pueden tener los mismos 120 metros, o sea, los 3 pozos cuestan lo mismo, pero uno entrega más agua que otro. Netamente es por donde se eligió construir el pozo. Entonces, para tener una eficiencia en la extracción de agua, la tecnología a usar no tiene que ver tanto con el pozo, sino dónde yo pongo el pozo. Y eso es netamente información, o sea, es digitalizar la subsuperficie del terreno y elegir bien dónde hacer la construcción. Entonces, esto es lo que se llaman exploraciones geofísicas, que lo que uno hace es tomar una imagen, que generalmente son imágenes de colores porque es la manera de representar algún valor. En este caso, los colores rojos indican una resistividad alta, que más adelante le voy a explicar lo que es, y los colores azules una resistividad baja. Hay distintos métodos para explorar agua subterránea, método geofísico. El primero no es un método geofísico, pero es el más utilizado por tema histórico en la agricultura y en el mundo, que es la radiestesia, que es que vaya una persona con una varilla de sauce, de cobre también puede ser, y que tienen, en el fondo ellos dicen que tienen cierta atribución o unas capacidades sensoriales superiores y que pueden sentir donde hay agua. Y así muchos pozos se han construido así y se siguen construyendo con esos métodos que lamentablemente no tienen ningún sustento científico. O sea, puede ser de que esa persona de verdad sienta el agua, puede ser de que algo averigüe dónde hay agua con los vecinos, no sé cómo lo hará, pero lo importante es que no hay ningún sustento científico en eso. Entonces, si bien se pueden contratar esos servicios, pero si ese servicio no da resultado, no hay mucho que alegar, porque en el fondo no hay un método científico por detrás. Y hace algunos años, no sé, 5 años, empezó a aparecer una máquina que es así o similar, que es como un tablet que se le ponen dos varillas en el terreno y dicen que buscan el agua subterránea. Pero la verdad, ese método tampoco tiene un sustento científico, no hay ecuaciones por detrás, entonces termina siendo una caja negra y ha sido bien perjudicial para la gente que hacemos o para las empresas que hacemos exploraciones hidrogeológicas y geofísicas, porque al no ser un instrumento geofísico, piensan que todos los instrumentos son iguales o que todos los servicios son como ese. Y la verdad son no así. Entonces yo pongo esta imagen para que tengan mucho cuidado con este tipo de instrumentos que tienen un nombre como PQWT, algo de ese estilo, porque lo- no busca el agua, por así decirlo. O sea, en el fondo ningún instrumento busca el agua. Existen instrumentos que miden alguna propiedad del suelo, puede ser la permeabilidad, la resistividad eléctrica, y tiene que haber un equipo de expertos o con mucha inteligencia artificial y big data interpretando esta información y decir, sí, mira, acá hay grava con agua, acá está la roca, acá está la arcilla. Pero una máquina no te dice eso por sí solo. Entonces, eso es lo primero. En métodos geofísicos hay varios, yo acá pongo algunos, cada uno tiene sus cualidades o sus desventajas, como la resolución, la profundidad de exploración. Hay distintas para distintos casos. El que nosotros más utilizamos es el de acá abajo, que es la tomografía, que la gracia que tiene es que uno hace un corte, una imagen de este estilo. Entonces yo voy al terreno, instalo, bueno, como esto, instalo mi equipo y voy mandando señales eléctricas al subsuelo y empiezo a identificar cambios en la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es como la conductividad eléctrica, sino que es uno partido en la conductividad, o sea, el inverso. Alta conductividad eléctrica significa baja resistividad eléctrica. Y en general los suelos varían su resistividad eléctrica según el tipo de sedimento. O sea, si yo tengo un acuífero de gravas,
va a tener una resistividad eléctrica mayor que un acuífero de arcillas. Entonces yo si veo resistividades altas, puedo decir, mira, acá hay un acuífero de gravas, lo que es bueno. Si veo resistividades bajas, digo acá hay un acuífero de arcilla, lo cual no es bueno, no conviene perforar ahí. Eso haciéndolo como bien resumido, pero es mucho más complejo, por eso tiene que haber un equipo de geólogos y geofísicos viendo esta información para que puedan interpretar eso. Y lo que uno tiene son imágenes de este estilo. A la izquierda está el estudio que nosotros hacemos, que para explicarle un poco también en resumido, esa línea roja es un cable como un alargador muy largo, son cables de 100 metros y uno los va juntando, puede ser hasta 1 kilómetro de cable. Y esas líneas amarillas que se ven, que van enterradas en el suelo, son varillas de acero. Entonces, lo que hacemos nosotros es inyectar corriente eléctrica al suelo y medir el cambio de voltaje que van generando en el suelo. Y así vamos viendo entre comillas, cómo pasa la corriente eléctrica por abajo y luego viene el geólogo y el geofísico a interpretar esta información. Entonces, para explorar este terreno, por ejemplo, que fueran 60 hectáreas, se hacen cortes, estas líneas rojas, que son estos cables de tomografía, se ponen en distintos lugares del campo y uno va viendo qué es lo que ocurre bajo la tierra y puede decir, mira, acá que la roca está a los 100 metros, te recomiendo perforar un pozo de 100 metros y como hay mucho estrato arcilloso entre medio, estimamos que vas a obtener entre 10 y 15 litros por segundo. Acá la roca está más profunda, en este pozo del medio no hay arcilla, así que la estimación es que vas a sacar entre de 30 y 35 litros por segundo. Y así uno, teniendo esta información de saber lo que hay abajo, con mucha fuente de Big Data, o sea, ocupando información de pruebas de bombeo, de geología, uno puede llegar a estimar cuánto caudal podría entregar un pozo. Es una estimación, tiene cierto error, pero cuando uno logra juntar información de calidad, se pueden obtener buenas estimaciones con errores del 20%, o sea, sirven mucho para decidir si vale la pena hacer el pozo o no, porque uno puede decir, mira, haz un pozo acá de 100 metros porque hay agua, pero si ese pozo entrega 20 litros o entrega 1 litro es muy diferente, o sea, si el pozo entrega 1 litro y es para un campo agrícola, probablemente el productor no lo hubiera perforado porque no le sirve. Entonces nosotros lo que hacemos es aterrizar la información, no solamente decir el lugar y la profundidad, sino que hacer un estudio hidrogeológico del campo para poder estimar los caudales y así tener toda la información sobre la mesa para saber si construye el pozo vale la pena o si compra el terreno porque vas a poder regar las 60 hectáreas. Hay bastante uso para esta información. Esto ya es un caso real, o sea, son imágenes reales o sea, estudios que hemos realizado. Esto es Mayarauco, donde esa línea amarilla que se ve acá es lo mismo que esta imagen de acá. En el fondo, este punto de acá es el más hacia el sur, más hacia abajo, que está cercano al cerro, y nos vamos alejando al cerro hacia la izquierda, por así decirlo, hacia acá donde dice N, de norte. En el fondo, esto va de sureste a norte. Lo que estamos viendo acá es cómo el cerro, la roca del cerro, se va metiendo bajo la superficie, casi siempre es muy ondulado. O sea, no necesariamente el punto más lejano al cerro es el más profundo, porque hay lo que se llaman depocentros. Entonces la roca sube y baja, y cuando la roca está más profundo, tenemos mayor espesor de agua. Esto es como una cuenca. Si la cuenca es más profunda, tenemos más agua, y en esos lugares se recomienda perforar porque primero se pueden obtener mejores caudales, porque hay mayor espesor de agua, y segundo, porque ese pozo va a tener una mayor vida útil. O sea, el agua a lo largo de los años va bajando, se han hecho estudios donde se habla de que baja 20, hay lugares donde está bajando 20 metros en 10 años el agua subterránea en algunas cuencas. Entonces el agua sí o sí va a bajar, porque, sobre todo porque está lloviendo cada vez menos. O sea, como les mencioné en un comienzo, esta agua que está ahí es agua que lleva millones de años acumulada y que se ha acumulado principalmente por lluvia y de hielo. Entonces, si cada vez va a llover menos, cada vez va a haber menos recarga y el agua va a empezar a bajar. Entonces, cuando el agua baje, este pozo de acá va a quedar con 5 metros de agua y este pozo de acá, que es más profundo, va a quedar con 20 metros de agua. Entonces, mientras más profundo el pozo, más va a durar y mayor caudal va a entregar si es que hay buenos sedimentos en el acuífero. Este otro caso, esto es en Graneros, donde lo que estamos viendo es el espesor del acuífero. En el fondo, haciendo varias de estas mediciones, nosotros podemos hacer una imagen más bien tridimensional del espesor del acuífero,
donde las zonas blancas es donde no hay agua prácticamente, hay 5 metros de agua, y las zonas azules ya tenemos 50 metros de agua, 70 metros de agua. Entonces, en este caso en particular, este cliente tenía un pozo acá y necesitaba construir un pozo lo más cercano posible. Entonces nosotros hicimos un estudio y dijimos, mira, el acuífero está por acá, acá hay mayor cantidad de agua, pero por derechos de agua él no podía construir ahí. Entonces seguimos haciendo estudios y buscamos el punto más cercano, o sea, el punto óptimo más cercano al pozo actual, cosa que se pudiera mover los derechos desde acá a uno de estos dos puntos, y en este caso se construyó el pozo 3. Este pozo estaba entregando menos de 1 litro. En su minuto entregó 5 litros. Estaba entregando menos de 1 litro. Y este pozo que nosotros recomendamos acá entregó como 6 litros aproximadamente. Y está dentro de las estimaciones. Nosotros damos una estimación, dijimos este pozo va a entregar entre 5 y 10 litros, tiene que haber sido una cosa así. Y el pozo entregó 6 litros. Este otro caso de estudio en Teno, donde son dos líneas de medición que están separadas 400 metros, y lo que le quiero mostrar acá es la variabilidad en el acuífero en poca distancia. La línea roja que se ve acá es donde empieza el agua, todo lo que es azul y celeste son grava y arena con agua, y lo que es naranjo es arcilla, que es malo. Entonces, en este caso, acá donde está el mayor espesor de azul, uno puede recomendar un pozo ahí y la estimación es que entregaba entre 30 y 35 litros. Y en esta parte que está naranja, no es recomendable perforar. De hecho, este campo lo compraron cuando habían unos pozos perforados en esta zona y eran pozos que daban 5 litros, una cosa así, o menos incluso, entre 3 y 5 litros. Y era por eso, o sea, en el fondo, cuando hicimos el estudio descubrimos que esos pozos fueron construidos en un sector muy arcilloso, los pozos tenían como 60 metros, y era por eso, porque llegaban a este estrato arcilloso, no seguían porque había mucha arcilla, y al tener tanta arcilla los pozos daban poca agua. Eh, no se ha perforado el pozo que nosotros recomendamos, pero sí en el campo tenía otros lugares donde también hicimos estudios, se veían esta grava y los caudales eran mucho mayores, eran de 20-30 litros. Entonces, es súper importante ver bien antes dónde se va a perforar porque el acuífero puede variar en muy pocos metros, sobre todo en sectores cercanos a ríos, por ejemplo, porque van quedando los sedimentos finos por un lugar, los sedimentos gruesos por otro lugar, y así el acuífero varía mucho en poca distancia. En este caso son 400 metros de distancia, un pozo acá entrega 5 litros y otro pozo acá entrega 30, o sea, es por 6 veces el volumen de agua que se puede extraer. Y cuando hacemos este estudio en campos más grandes, hacemos distintas mediciones y uno lo que puede hacer es estimar la disponibilidad de agua. En este caso, en la imagen de la izquierda, todos los puntos celestes son pozos que ya existen, el campo ya los tenía, eran pozos que entregaban en promedio 3 litros por segundo, o sea, entre los 6 pozos estaban sacando 18 litros. Nosotros hicimos un estudio y dijimos que construyendo 3 pozos nuevos podrían aumentar el caudal a 47 litros por segundo. Entonces lo que hicimos fue un balance de, con estos 47 litros por segundo, cuánto se podía regar. Y determinamos que, poniendo algunos requerimientos hídricos, para esto eran viñas y algunas manzanas. Requerimiento hídrico de las plantaciones, ver cuánto se puede estimar mes a mes. Y dijimos ya, 70 hectáreas se pueden regar sin problema. Para 90 hectáreas no alcanza, entonces hay que construir un estanque acumulador y lo dimensionamos de 66.000 metros cúbicos y para regar 110 hectáreas habría que construir un estanque acumulador de 200.000 metros cúbicos. Entonces, con esto, uno antes de, en este caso el campo ya era de ellos, pero incluso antes de comprar el campo, uno podría evaluar cuántos son los caudales de extracción que puedo obtener y ver si lo puedo regar el campo. Eso lo hemos hecho bastante, de apoyar a empresas antes de comprar el campo. Hacemos el estudio, determinamos si el campo tiene agua, luego ellos han comprado el campo y de ahí nosotros hemos perforado los pozos, las pruebas de bombeo y ha salido todo súper bien. O sea, si es un campo de 60 hectáreas, lo que evaluamos es si es que va a tener 60 litros por segundo en un lapso de 10, 15 años, en el fondo, para que el proyecto se lleve a cabo. Otro caso de estudio en Molina, donde les quería mostrar cómo, en el fondo, la tridimensionalidad de estos estudios. La imagen de la izquierda son las líneas que nosotros pusimos para medir. La imagen de la derecha son los cortes que le mencionaba, el resultado de los estudios. Acá también es importante mencionar
que estas líneas de medición, que al final es lo que uno está comprando, son mediciones en ciertos lugares del campo, se ponen de cierta manera, en el fondo nosotros de antemano creemos que esos lugares son mejores. O sea, en el fondo nosotros creemos que donde acá dice L7, o sea, esa línea de ahí, es mejor que hacerla acá. Eso en el fondo lo hacemos con análisis de imágenes satelitales y con la experiencia de los hidrogeólogos con los que contamos. Y se van poniendo estas líneas donde nosotros creemos que debería haber más agua subterránea y después hacemos la medición para efectivamente ver qué es lo que hay bajo la tierra. En este caso, se hizo este estudio, se determinó que ese era un muy buen sector para construir pozos, pero ellos querían construir un tranque y poner un pozo a cada lado del tranque. Entonces nos dijeron, queremos hacer más mediciones para poner un tranque al medio de dos pozos. Entonces hicimos esas dos mediciones y le dijimos ya, de este punto que es el más óptimo, los más óptimos son estos dos puntos amarillos. Entonces en julio, esto fue el 2022, en julio le dijimos ya, esos son los dos puntos, construyan dos pozos, y ellos construyeron los pozos y llenaron de agua el tranque. También volviendo a las estimaciones de caudal, acá nosotros le dijimos que iban a obtener entre 50 y 60 litros por segundo, y ellos obtuvieron alrededor perdón, entre 50 y 60 litros por segundo, y ellos obtuvieron 65 litros por segundo. También mencionando lo de las estimaciones, que si bien son estimaciones, que se ven afectadas también por información que a veces no contamos, que son los pozos cercanos no inscritos, que hay es la mayor fuente de desinformación, pero en general las estimaciones andan bastante bien. Y otro caso, acá este cliente quería vender el campo, pero estaba viendo si era lo vendía para como agrícola o para loteo. Entonces lo que nosotros vimos era si es que había agua suficiente para un proyecto agrícola. Vimos bueno, que había agua, que se podían recomendar 6 pozos, pero ese sector que marcamos con celeste es donde había más agua. O sea, los pozos que de esa zona van a entregar entre 20 litros por segundo y los pozos del otro lugar van a entregar entre 5 y 10. Entonces la recomendación fue, si quieren hacer un proyecto agrícola, que sea en ese sector del campo, y en el otro sector del campo donde no hay tanta agua, ahí pueden hacer otra cosa, lotearlo, lo que sea, pero en el fondo, si está empezando a vender un campo con pozos construidos con un buen caudal, cambia mucho el valor del pozo, sobre todo si se tienen los derechos de agua. Entonces, este tipo de información es súper útil en todo momento. O sea, cuando el proyecto ya está andando, cuando se quiere pensar en comprar el campo, o incluso cuando se quiere pensar en vender el campo. Y eso, todo lo que le mencioné anteriormente, tiene que ver con la disponibilidad de agua. En el fondo de saber mi terreno, cómo está compuesto bajo la tierra, para saber si tengo agua subterránea. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un nuevo servicio, con esto fue con el apoyo de FIA, de estudiar hacer lo mismo, o sea, estudiar el suelo, pero no para buscar agua subterránea, sino para estudiar el suelo edáfico y saber esta misma variabilidad de suelo, de limo, arcilla, pedregosidad, cómo se distribuyen en alta resolución en el campo para, por ejemplo, sectorizar para el riego, sectorizar para el manejo de suelo, para definir dónde hay que poner sondas de monitoreo o dónde hay que hacer calicatas de monitoreo. En el fondo, entender el subsuelo del campo para poder regar, fertilizar y manejar la parte física del suelo. Entonces nosotros lo llamamos a esto calicata virtual, donde lo que hacemos es una transecta, una línea, con una tecnología similar a la que les mostré anteriormente, de 8 metros de largo, por ejemplo, y 2 metros de profundidad. O sea, en el fondo un rectángulo más o menos de 8 metros de largo, a lo largo de una hilera, por 2 metros de profundidad. Y donde lo que vemos es la variación de la humedad del suelo, por ejemplo, del contenido de humedad del suelo. Entonces vamos viendo sectores que están más húmedos que otros y que tiene que ver con la textura del suelo. En el fondo lo que estamos viendo acá, todos esos colores naranjos que están con menor contenido de humedad, es sectores más pedregosos, donde el agua percola. En el fondo el agua llega, percola y se va y no se retiene. En cambio, todos estos sectores que están más azules es donde el agua está retenida, mayor contenido de humedad, y es porque hay más arena. Entonces, esto que se llama agrogeofísica, que es aplicar geofísica a la agricultura, permite, por ejemplo, determinar los horizontes del suelo, ver también dónde hay estratas limitantes, en este caso en la pedregosidad podría ser una estrata limitante,
y, como les decía, sectorizar en función de esta información. Acá es un caso de estudio donde esto es en Villaseca, donde, específicamente donde estaba la serie de Quella, que esta serie de suelo tiene un horizonte franco arcilloso, después una arcilla bastante compacta, bastante densa, como se ve en esta foto, y luego una tosca. Entonces este productor lo que quería saber era dónde la arcilla compacta tenía mayor espesor para descompactarla, en el fondo para pasar una garra y descompactarla y transformar eso en suelo, y dónde está el franco arcilloso y la tosca, porque ahí la verdad no le servía mucho. Él pasaba la garra por todo el campo y se gastaba bastante presupuesto en eso, siendo que él creía que podía acotarlo encontrando los lugares donde la arcilla es más espesa. Entonces ahí nosotros entramos a hacer este tipo de estudio. Cuando hay plantaciones, en el fondo cuando un proyecto ya creado, lo que hacemos es dirigir nuestro análisis con el índice NDVI, que se suele relacionar con la vigorosidad de las plantas. Pero no porque es como una foto más o menos del índice en un minuto, pero lo que nosotros hacemos, y se está haciendo bastante en el agro, es ocupar promedios del índice de NDVI de un mes en particular. Por ejemplo, yo quiero analizar enero, y veo cómo ha estado el enero, en este caso del 2017 al 2022, o sea, 5 años, qué sectores han estado más vigorosos y menos vigorosos. Entonces, eso, si un sector durante 5 años ha estado más vigoroso que otro, es muy probable que tenga que ver con el tipo de suelo. Pueden ser otros factores, puede ser una plaga, que el sistema de riego quedó mal instalado ahí o que ha tenido problemas de riego, pero en 5 años es más probable que sea el suelo. Hay distintos estudios que relacionan el índice NDVI con, por ejemplo, la macroporosidad, con la humedad aprovechable, con la capacidad de estanque que tenga el suelo, que todo tiene que ver en el fondo con que un suelo es diferente del otro. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto que nosotros llamamos calicata virtual, este es el resultado de una calicata virtual, donde en el fondo nosotros obtenemos el contenido de humedad del suelo sin hacer la calicata. Esto es importante, o sea, nosotros solamente instalamos unos sensores y tomamos esta imagen y el suelo queda igual, donde determinamos los tres horizontes de suelo: el franco arcilloso, la arcilla densa y la tosca. Que en el fondo esta es la arcilla densa que se vio claramente en el estudio de compactación como para corroborarlo. Y vemos en el fondo en una línea de 8 metros de largo cómo la arcilla densa pasa de tener 50 centímetros a 25 centímetros en un espacio muy chiquitito. Entonces, si esto mismo tú lo haces en distintos lugares del campo, como la imagen de la izquierda, según guiado por el NDVI en un comienzo, obtienes un mapa del espesor del horizonte B. En el fondo, acá en este mapa que está visto desde arriba, los sectores más amarillos o blancos es porque no hay arcilla compacta, sino que hay solamente el franco arcilloso. Luego, donde está más morado, un poco más oscuro, ya tenemos 80 centímetros o 1 metro de arcilla compacta, que es un sector de interés para hacer manejos de suelo, y el resto del campo como más naranjo es un intermedio que son 50 centímetros. Entonces, haciendo este mapeo, como les decía, en todos los sectores del campo, o sea, no en todos, en algunos sectores del campo dirigido por el NDI, obtenemos, por ejemplo, un mapa de alta resolución del espesor del horizonte A, del franco arcilloso, donde vemos que tiene 5 centímetros en estos manchones morados, pasa a tener 10 centímetros, y acá que es la zona que tiene mayor espesor tiene 40 centímetros. Luego el espesor del horizonte B, que ya les mencionaba, acá tenemos 1 metro, por acá tenemos 10 centímetros. Y si sumamos los dos horizontes, el A y el B, que vendría a ser el suelo si trabajamos la arcilla, tenemos un mapa de alta resolución de la profundidad del suelo. Entonces acá podemos ver que toda esta zona de acá que está en morado, donde tenemos entre 30 y 50 centímetros de suelo, no es muy apto para los cultivos. En este caso eran avellanos. Entonces lo que le dijimos fue que este es el sector interesante donde hay 1 metro de suelo, y este sector de acá que tiene 30 centímetros de suelo no muy interesante. Y como tenemos los espesores de los horizontes y su distribución, podemos generar un mapa de humedad aprovechable, que tiene mucho que ver con la frecuencia de riego. O sea, un sector que tenga 60 milímetros de humedad aprovechable se debe regar diferente a un sector que tenga
150 milímetros de humedad aprovechable. Entonces, todos estos mapas es el inicio para empezar a sectorizar. Y acá están los 4 mapas, en el fondo es distintos tipos, o sea, en la misma imagen que te genera distintos tipos de información. Y finalmente, lo que uno hace con estos mapas es promediar, similar a lo que se hace con el NDVI, de buscar sectores representativas que tengan valores similares, no de NDVI, en este caso de humedad aprovechable o de espesor de suelo. Se ven mapas que van marcando por color, en este caso, zonas representativas de suelo. O sea, este manchón morado de acá es similar al suelo a lo que está acá abajo. Todo lo celeste termina siendo similar y todo lo naranjo termina siendo similar. Entonces, el uso de esta información es, por ejemplo, para sectorizar. En este caso, como les mencioné, el proyecto ya estaba encaminado, o sea, son avellanos eran de 7 años, y estaban sectorizados el riego como se ve a la izquierda, como de izquierda a derecha, o de oeste a este. En el fondo estaban puestos así los sectores de riego. Y lamentablemente eso agarraba distintos tipos de suelo, o sea, ahí está. Esta línea roja en el fondo representa cómo es el suelo bajo esa línea roja, donde tenemos la capa intermedia en la arcilla densa. O sea, vemos que la tosca, que es el verde, empieza a subir hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha tenemos 60 centímetros de suelo y hacia la izquierda tenemos 1 metro de suelo. Y se está regando, y con diferencia el espesor de la arcilla. Y se está regando todo por igual. Entonces, es muy probable que eso genere variaciones también en la vigorosidad y en la productividad. Acá si ponemos esta línea naranja y hacemos el mismo ejercicio, vemos que es mucho más homogéneo, que la tosca está a una profundidad de entre 1 metro y 1,20 m, y la arcilla densa tiene un espesor de aproximadamente 80, 90 centímetros. Y esta línea verde, la tosca está más arriba, hasta los 70 centímetros, y la arcilla tiene más o menos 50 centímetros de espesor. Entonces lo que estamos haciendo es entender la variabilidad del suelo y trabajar sobre ella. En el fondo se puede romper esa arcilla, se pueden hacer camellones, pero todo sectorizado, no hacer lo mismo para todo el campo, o promediando mucho y haciendo poco análisis. Lo segundo es las zonas de manejo, que era el motivo principal de por qué hicimos este estudio. Dijimos, todo eso que está marcado con amarillo es donde tenemos arcilla que descompactar, o sea, pasa una garra de 90 centímetros y vas a generar 90 centímetros de suelo. En cambio, si pasaba acá una garra de 90 centímetros, iba a pillarse con la tosca, y no sería muy, muy bueno. También el uso de esto es saber hasta dónde llega la arcilla, porque yo puedo pasar una garra de 60 o una garra de 90. Si el suelo llega hasta los 60, pasó la de 60 y eso tiene un valor mucho menor que la de 90. Entonces, con esto también optimizamos los recursos, la inversión en el paso de maquinaria, porque empiezo a pasar lo que necesito para un lugar específico y no me voy a la segura, por así decirlo, y empiezo a gastar más. Entonces, se definió esa zona de acuerdo a este tipo de imagen, el espesor de suelo y el espesor del horizonte de arcilla compacta. Y finalmente, que es la imagen que le mostré hace un poco, cuando ya tengo mis zonas representativas de suelo, lo ideal sería sectorizar y regar en función de ese suelo. En este caso, es muy difícil volver a hacer todo más que el diseño, la instalación del riego, pero lo que sí se puede hacer es monitorear de manera sectorizada. Entonces, este servicio, al poner zonas representativas de suelo, viendo en alta resolución lo que hay abajo, puedo definir dónde pongo mis sondas y yo puedo, por último, regar este sector de acá abajo con la sonda que está acá, o este sector de acá arriba que está en el celeste, con la sonda que puse en el tipo de suelo celeste. Lo mismo que este manchón acá de morado, lo puedo regar con la sonda que está instalada acá, porque eh, la dinámica del agua en el suelo va a ser similar porque el tipo de suelo es similar. Entonces, si bien lo óptimo es tener una sonda de monitoreo de humedad de suelo por sector de riego, sería como lo óptimo. Igual tiene que estar bien ubicada para que sea una zona representativa del sector, pero no es necesario si conocemos bien el suelo. Si obtenemos sectores que son similares, podemos poner la sonda en el uno y regar con esa sonda el otro sector. Y eso se basa en lo que le estaba mencionando, en los 3 tipos de suelo. En el fondo tenemos 3 escenarios: franco arcilloso y tosca a la poca profundidad, que sería esta sonda,
luego tenemos el franco arcilloso y 50 centímetros de arcilla, y franco arcilloso y 90 centímetros de arcilla. Entonces, cada sonda está monitoreando una realidad del suelo y con eso yo puedo extrapolar la información y regar de manera eficiente en gran parte del campo. Eh, Nosotros hicimos un estudio de validación de este método porque, como les mencionaba, FIA nos dio financiamiento para crear este servicio, que es un servicio nuevo. La tecnología nosotros la ocupamos se ocupa mucho en minería, pero no para esto, no para monitorear suelo agrícola. Entonces lo que hicimos fue una validación con línea de comparar nuestra tecnología o nuestro método con lo que se ocupa hoy en día para hacer mapeo de suelo. O sea, lo más clásico para el mapeo de suelo es hacer calicatas. Y en el mercado existe hace bastante tiempo una máquina que es como una máquina geofísica que se llama EMI, se le dice rastrera. El EMI viene de Magnetic Induction, o sea, inducción electromagnética. Eh, esto de electromagnetismo es bien complejo, pero lo que uno hace es pasar un sensor electromagnético y ese sensor me indica el valor de la resistividad eléctrica del suelo, pero en dos profundidades. Me dice, los 60 primeros centímetros de suelo tienen este valor de resistividad y los siguientes 90 centímetros de suelo tienen este otro valor. Esa es la máquina que más se ocupa en el agro. Lo malo de esos datos es que son muy gruesos, que se llaman, tienen muy poca resolución. O sea, estoy metiendo 60 centímetros de suelo en un solo paquete y después 90 centímetros. ¿Qué pasa si hay una arcilla de 40 centímetros entre medio? Esta máquina no la ve. En cambio, lo que hacemos nosotros, como les mencionaba, como son impulsos de corriente, muchos datos, la resolución es distinta. O sea, con este método que estamos aplicando nosotros, la resolución es de 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces podemos ver capas de 15 centímetros. En cambio, con el otro método, las capas que se ven son de 60 centímetros, lo cual, si hay mucha variabilidad de suelo, terminan no sirviendo. Entonces lo que hicimos fue, primero, comparar nuestras calicatas virtuales con calicatas reales para ver si coincidían. Lo que nosotros obteníamos, es lo que estábamos mapeando, era similar al caso anterior, una zona compacta de arcilla que empezaba a los 50 centímetros y podía terminar al metro o podría terminar al metro 20. Lo que notamos es que sí coincidía mucho, se notaba el inicio de la zona compacta y también el final, que era lo que no permite ver la rastrera o la EMI. Acá también lo que hicimos fue buscar dos puntos que la rastrera o EMI decían que eran iguales, que era el punto 1 y el punto 4, y nosotros nos dimos cuenta, tanto por las calicatas virtuales como reales, que si bien los dos tenían un horizonte de arcilla compacta, en este caso la arcilla terminaba al metro, a los 80 centímetros, perdón, y en este caso no terminaba hasta el metro y medio. Entonces, en el fondo, acá que se pasó una garra, pasaron la garra de 90 centímetros en todo el campo para descompactar, siendo que había sectores donde la arcilla llegaba hasta los 60 o 70 centímetros. Entonces, ahí podrían haber pasado la garra de 70 centímetros y se hubieran ahorrado algún porcentaje de lo que gastaron en el manejo de suelo. Y así se van obteniendo mapas como los que vimos antes de profundidad de zona compacta, profundidad de humedad aprovechable, mapa de porosidad total, todo para tener la información sectorizada del campo. Otro caso de estudio que lo que hicimos fue hacer una calicata virtual por sector de riego. Primero, para evaluar cambio en el nivel freático, había una arcilla que hacía subir el nivel freático. El nivel freático estaba a los 10 centímetros hasta el metro y medio, y en otros casos llegaba al metro. Lo que hicimos fue hacer una medición por sector de riego y buscamos sectores de riego que fueran similares. Entonces lo que hicimos fue poner una sonda donde la arena llegaba a los 50 centímetros y poner otra sonda donde la arena llegaba al metro. Entonces, este sector de riego que tiene 1 metro de arena se riega con esta sonda, y este sector de riego de al lado, que tiene la arena hasta los 50, se riega con esta otra sonda. Entonces, uno va agrupando sectores de riego que tengan condiciones similares y se ponen sonda en zona representativa, y así puedo regar en este caso que eran como 17 sectores de riego, se pusieron dos sondas. O sea, claramente hubiera sido óptimo poner un poco más de sonda, pero como vimos que habían más o menos dos tipos de suelo, con esas dos sondas se pudo trabajar de manera súper bien. Entonces, para ir cerrando como conclusiones,
cuando estudiamos los acuíferos, lo que estamos haciendo es evaluar primero si los campos tienen agua. Es lo primero. Muchas veces los campos no tienen agua, no en todos los sectores hay agua, entonces primero es ver ya, tú tienes agua, ahora veamos dónde conviene perforar para optimizar la inversión, que tiene que ver con la inversión en un pozo se optimiza sacando más agua y teniendo ese pozo funcionando más tiempo. Entonces, eligiendo bien el lugar, se obtienen las dos cosas, se maximiza la extracción y se alarga la vida útil. También si no se va a construir el pozo, muchos clientes nuestros hacen el estudio y no construyen el pozo porque tienen aguas superficiales, pero sobre todo en esta época, en el fondo, o sea, ahora empiezan a regar, cosecharon, por ejemplo, con la cereza ya en diciembre ya está todo cosechado, y en febrero, en enero, se dan cuenta de que no le está alcanzando el agua o que el tranque se está secando. De ahí ya saben que nosotros le marcamos un punto y que pueden perforar y sacar 20 litros por segundo. Entonces, en el fondo, la construcción de un pozo tampoco es tan larga. O sea, en una semana, eh, sí, una semana y media queda perforado y habilitado. Entonces, tienen el punto marcado y rápidamente pueden solucionar el tema si es que le falta el agua. Y para presupuestar, que era lo que él mencionaba de los campos nuevos. O sea, yo puedo saber, ya me voy a comprar este campo, ya tiene el agua, voy a tener que construir 3 pozos de 120 metros. Entonces yo ya sé que cuánto me van a costar esos 3 pozos, porque con el metro y con el caudal, yo sé, ya me va a costar $60.000 cada pozo, son los 3 pozos y lo sumo a mi presupuesto para el proyecto. Y el segundo servicio que tiene que ver con el uso del agua, primero, esto es para evaluar tanto la variabilidad horizontal, lateral del suelo y vertical, que como les mencionaba, nosotros creamos este servicio porque lo que había en el mercado, la variabilidad vertical no la veía muy bien. O sea, no saben si la arcilla empieza a los 60 centímetros, los 40, si termina, como eso no se sabía, nosotros creamos este servicio y se pueden ver distintos estatas limitantes, arcilla, pedregosidad y quizá sea conveniente construir un camellón, lo mismo con la tosca. Hay quizás algunos cultivos es beneficioso la tosca para ellos y busca donde la tosca esté más arriba, pero todo eso lo importante es saber dónde está, definir zona homogénea para sectorizar y regar desde un comienzo según el tipo de suelo y para proyectos que ya están establecidos o también para proyectos nuevos definir dónde van posicionados los sensores de humedad para poder regar todo el campo con el mínimo número de sensores posible por un tema presupuestario también. O sea, si se pueden poner muchos sensores, ideal, pero en general se tiene un presupuesto para poner, qué sé yo, un sensor. Se suele hablar de un sensor cada 10 hectáreas, pero la verdad tiene que ver con el tipo de suelo. O sea, si el suelo varía mucho, puede ser un sensor cada 5 hectáreas. Pero en el fondo, según la cantidad de presupuesto que se tenga, elegir bien dónde poner esos sensores. Eso ha sido la presentación. Ahí les dejo, están mis datos. Como les mencioné, estamos en Curicó, así que, bueno, ahora vamos a responder cualquier pregunta y si después queda algo, me pueden contactar al correo, al número de teléfono o pueden buscar la página web www.aquadetec.cl. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Daniel. Te cuento que tuvimos una audiencia súper estable durante toda tu presentación, entonces deducimos interés. Así que para el final del webinar tenemos una sorpresita para todas las personas sobre Aquadetec también, porque no registramos preguntas, ¿ya? Entonces por eso vamos a compartir un material extra. Como les decía, Daniel, conocimos toda su tecnología que se realiza para tener una caracterización precisa del subsuelo de un terreno para maximizar la extracción de aguas subterráneas y optimizar su uso en el riego. Agradecemos su compañía en este webinar realizado en el marco del proyecto Corfo Agricultura 4.0 para cerezos, liderado por Copeval, y queremos decirle que nos vemos en línea en la segunda sesión de este ciclo de webinars a realizarse el próximo jueves 14 de noviembre y que abordará modelos de predicción por Álvaro Sepúlveda, profesional del Centro de Pomacias de la Universidad de Talca. Reciban un cariñoso saludo y ahora los invitamos a ver este spot promocional sobre Aquadetec y nos despedimos muy cordialmente. Muchos saludos. Chao, muchas gracias. Chao, chao.
hasta profundidades que superan los 150 metros. Esto nos permite evaluar la presencia de aguas subterráneas, su potencial de extracción en distintos lugares del predio, como también proyectar los costos del proyecto de extracción de aguas subterráneas. Hola, soy Juan Agustín, administrador de campo acá en la zona de Rauco. Durante el último tiempo intentamos realizar pozos profundos. Realizamos dos, los cuales, si bien tenían agua, no tenían tanta. Y gracias a los estudios de agua de TEC logramos encontrar los dos lugares con mayor potencial hídrico en la zona, dentro de nuestro campo. Y gracias a ellos ahora tenemos dos pozos con los cuales estamos muy satisfechos. Contamos con más de 40 años de experiencia en la exploración y aprovechamiento de recursos naturales. Somos Aquadetec, una empresa especialista en la exploración y utilización de recursos hídricos enfocados en la agricultura. Hola, mi nombre es Daniel Cabrera. Soy director ejecutivo de la empresa Aquadetec. Nuestra empresa realiza estudios hidrogeológicos y geofísicos enfocados en predios agrícolas, donde lo que buscamos es optimizar la inversión en la construcción de pozos de extracción de aguas subterráneas y maximizar el agua subterránea obtenida en cada perforación. Para esto, utilizamos el método geofísico de tomografía de resistividad eléctrica, donde lo que se realiza es un mapeo en 2 dimensiones y 3 dimensiones de la resistividad eléctrica del suelo hasta profundidades que superan los 150 metros. Esto nos permite evaluar la presencia de aguas subterráneas y su potencial de extracción en distintos lugares del predio, como también proyectar los costos del proyecto de extracción de aguas subterráneas. Hola, soy Juan Agustín, administrador de campo acá en la zona de Rauco. Durante el último tiempo intentamos realizar pozos profundos y realizamos dos, los cuales, si bien tenían agua, no tenían tanta. Y gracias a los estudios de agua de TEC logramos encontrar los dos lugares con mayor potencial hídrico en la zona, dentro de nuestro campo. Y gracias a ellos ahora tenemos dos pozos con los cuales estamos muy satisfechos. Contamos con más de 40 años de experiencia en la exploración y aprovechamiento de recursos naturales. Somos Aquadetec, una empresa especialista en la exploración y utilización de recursos hídricos enfocados en la agricultura.